Estaremos viendo esta mañana el capítulo 38 de Isaías. Se encuentra en la página 768 de las Biblias aquí de la iglesia. Isaías 38. Aquí en medio del libro de Isaías, en medio de su ministerio profético, grabado casi, si quisiera llamarlo así, mensajes o sermones y mensajes que Dios le había entregado para dar al pueblo de Dios. En medio de este libro, que el gran tema es que el Señor salva, Isaías nos proporciona 4 capítulos, si quiero llamarlo así, como un estudio práctico de la vida de Ezequías. La verdad, funciona esto en la historia humana. Son estas cosas, Isaías, de que tú predicas y declaras a nosotros sobre Dios. De hecho, son ciertas en el mundo real, y Dios nos da estas historias desde la vida de Ezequías para que nosotros podríamos aprender y tener certeza del poder de Dios para la salvación. Isaías 38, empezando versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías el profeta, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he dado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve, y di a Ezequías, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: He oído tu oración, he visto tus lágrimas, que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Siria, y ampararé a esta ciudad, y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: Aquí yo vuelvo atrás la sombra de las gradas que ha descendido en las gradas de Acaz por el sol 10 gradas atrás, y el sol retrocedió 10 gradas por las gradas que ya había descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: en la mitad de mis días iré a las puertas del sepulcro privado soy del resto de mis años. Dije: no veré ajá en la tierra de los vivientes, no veré más hombre alguno de los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como el tejido enrollé mi vida, me cortará con la enfermedad del día a la noche, me acabarás. Esperaba yo hasta la mañana, como un león, así murió todos mis huesos, del día a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina, así me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, sé tú mi fiador. ¿Qué diré? Él me lo dijo y él mismo lo ha hecho. Andaré recapacitando en la amargura de mi alma todos mis años. Oh Señor, por estas cosas vivirán los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme, pues, y hazme vivir. Aquí, que gran amargura me sobrevino en la paz, mas a ti te agradó librar mi vida de la fosa de corrupción, porque echaste tras tu espada todos mis pecados. Porque el sepulcro no te alabará, ni te celebrará la muerte. Los que descienden al hoyo no esperarán tu verdad. El que vive, éste te alabará, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová vendrá para salvarme. Por tanto, tocaremos nuestras melodías en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: toman una masa de higos y pónganla sobre la llaga y sanará. Y Ezequías había dicho: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Amén. Que Dios ministre su palabra a nosotros. ¿Cómo es usted cuando se encuentra enfermo? Bueno, para con David Hansen, normalmente me gusta estar callado y dejado en paz.
pero a veces cuando se acerca la noche, yo estar un poco más platicador y Ruth y mis niños, como empezando con gripe de cabeza, ¿no? Hablan de mi muerte que se está acercando, ¿no? Y pensamos al otro lado de mi existencia. A mí me gusta usar esos momentos para recordar a mis hijos que cuando desaparezco alguien tendrá que recordar apagar las luces para que no todos estén dejados prendidos y para que no sube la cuenta de luz, ¿no? Y alguien tendrá que destruir mis posesiones queridas. Y yo por lo menos lo encuentro un poco chistoso y saludable mientras me recupero. No sé si alguien más de ustedes hace algo parecido, pero vemos a Ezequías aquí en capítulo 38. A lo mejor reconozcamos que Ezequías en su lecho de dolor y enfermedad, una enfermedad que está casi llevándole a su fin, ¿no? Él probablemente no esté en su mejor hora, ¿no? Y sin embargo le encontramos a él enfocándose en Dios, buscando a Dios en medio de su dificultad, deseando comunión con Dios. Y Dios da vida, le da vida a él desde ese escenario de muerte y miseria. Dios aquí está animándonos a nosotros en nuestras oraciones en cuanto a nosotros y dando a usted y a mí. Somos invitados por Dios a preguntar a Dios por vida, pedir a Dios por vida, donde nos encontremos muertos, para poder alabarlo, para poder tener comunión con Él. Deben ustedes entonces pedir vida a Dios desde sus pecados muertos, para que usted podría alabarle y tener comunión con Él para siempre, jamás. Ezequías aquí está obviamente afligido con una enfermedad, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y fue él, Isaías el profeta, es afligido a una enfermedad grave. Si lleva a su conclusión natural, resultará en su muerte. Y Ezequías aquí en este punto ha tenido un gran año. Déjame pintar por ustedes lo mejor que podremos agrupando los diferentes textos de Isaías. Claro, tenemos a Sennacherib y hay otros datos sobre el rey de Siria y datos sobre él. Ezequías, cuando tenía 25 años, empezó su reinado y su tiempo duró 29 años. Empezó en 715 antes de Cristo. Así si usted tomara 715 antes de Cristo, restando 29, usted sabrá que Ezequías se muere en 686 antes de Cristo. Así que Sennacherib, sabemos, murió como 5 años después, en 681 antes de Cristo. 15 años antes de 686, esos eventos sucedieron, ¿verdad? Porque Dios prometió a Ezequías 15 años más de vida. Así que eso significa que en 701 a.C. Ezequías experimentó esta enfermedad. Lo mejor que podemos saber, también en el año 701, un poco antes en el mismo año, Rabsaces había llegado a Israel. Y también Ezequías recibió una carta, tal carta de Sennacherib, de todas las tropas asirianos que murieron por el ángel del Señor de noche a mañana en 701. Y a lo mejor usted podría encontrar otras fuentes de información y decir, yo creo que fue otra 702. Bueno, está bien, estamos hablando de 18 meses de diferencia aquí. Es el periodo en la vida de este rey. 18 meses muy difíciles. A lo mejor usted haya tenido un año en su vida así en que usted diga, un año en mi vida que nunca quisiera afligir sobre nadie más. Y sin cuestión, el peor año en la vida de Ezequías probablemente habría sido el 701. Tenía 39 años mientras sucedió. Eso es
cosas y nadie tenía que exagerar su cumpleaños de 40 años con todas las noticias. La muerte está por acercarse. Él ya sabía eso. Qué año difícil, 14 años. Ya ha entrado en su reino 39 años y había sido un buen rey. Ustedes ya saben esto desde las escrituras, ¿no? Que en el monte con todas las cabezas de los reyes famosos de Judá y Israel, usted tiene la lista de David, Josías, y usted colocaría sobre Ezequías y a lo mejor podríamos decidir quién más, pero Ezequías sin duda es un rey quien con su corazón buscaba servir a Dios y que está enfermo y cerca de la muerte, y Isaías el profeta vino, no exactamente el tipo de palabra que quiso que quisiera usted y cuando ya se siente mal. Ezequías vino para confirmar las sospechas de Ezequías. Isaías dijo, sí, Ezequías, es la gran enfermedad, tú vas a morir, no vas a poder sobrevivir esto. Ezequías, en este punto, seguramente habría sentido que mi vida rebota, salta de crisis a crisis, otra crisis. Dios debe estar en contra de mí. Dios está determinado a cortarme. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Así que Ezequías está afligido. Es una enfermedad grave. Con todas las señales y la palabra profética del Señor apunta a su muerte. Pero también necesitamos ver aquí que Ezequías, su muerte potencial fue tan devastador, aún más de una pastilla amarga, porque hay tremendas implicaciones en cuanto al pacto aquí, pactadas aquí. Hablando en imagen grande, largo plazo, en cuanto al plan de salvación de Dios, las promesas de Dios, de cómo Él, Yahweh, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto depende en este momento. Ahora nosotros todos reconocemos, claro, que no hay nada seguro en la vida sino la muerte y los impuestos, ¿verdad? Todos nosotros sabemos lo que está por venir. Nadie anhela morir. Nadie dice, quisiera morir hoy, pero no. Pero en particular leer versículos 10 al 14 podrían sentir a nosotros como si Ezequías está un poco dramático aquí. Ok, Ezequías, millones de personas ya han muerto en este punto en la historia humana. La muerte ya ha entrado en gran forma en el mundo. ¿Qué es de gran problema? Sí, 39 es un poco joven para morir, pero en realidad, en serio. Y aquí tenemos pasajes como Hebreos 11 que leemos antes, ¿no? Ellos murieron en la fe, ellos murieron con esperanza, ellos, Jacob, quien levantó los pies en su lecho y dijo, ya me voy a ver al Señor. Tenemos los salmos como Salmo 111, cuando voy a ver a Dios cara a cara. Salmo 16, Dios me va a preservar del sepulcro. Las palabras de Job, a lo mejor yo en un lugar oscuro y difícil ahora, pero conozco a mi Redentor. Yo sé que vivirá aquí en mi carne y yo veré a Dios. Así que a lo mejor leemos estas palabras y vemos su reacción aquí de Ezequías y seamos tentados a decir, pues, algo falta aquí. Este no es un hombre de fe. Pero lo que hemos perdido, si digamos esto, es de hecho que tenemos cada evidencia en la vida de Ezequías que fuera un hombre de fe, que su instinto en momentos de dificultad, en versículo 2, fue orar. Él ha edificado su vida, versículo 3, en orar al Señor y obedecer al Señor, en hacer cosas no populares, se ha puesto de pie para destruir los lugares altos. Que seguramente el pueblo de Israel dijera, estos son algunos de nuestros tesoros nacionales, ¿no? Esos son lugares de memorial que llevan generaciones aquí. Y aquí vienes tú destruyendo a todo esto. Él limpió la tierra de los ídolos.
Ezequías es un hombre de fe. Así que es equivocación para nosotros leer esto y decir, pues Ezequías no entendió a la eternidad. Ezequías no entendió qué significaba tener paz con Dios. Es no creerlo en cuanto a los planes y propósitos de Dios. Ese sería de corto visto, ¿no? De no poder ver bien. Aquí, pues entonces, ¿por qué? Porque entonces este nivel de lucha, bueno, dejen su dedo aquí y regresen a Segundo de Crónicas capítulo 28, primeramente. Segundo de Crónicas 28, versículo 3. Este pasaje nos habla sobre Acaz, el padre de Ezequías, que no hizo lo bueno en los ojos de David. Versículo 3 dice, él también quemó incienso en el valle de hijo de Hinón y hizo ¿qué? E hizo pasar a sus hijos por el fuego, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ese es el padre de Ezequías, el rey Acaz. Capítulo 30 de 2 Crónicas, versículo 9. Aquí vemos guiando al pueblo y rogando al pueblo, versículo 9, porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán de esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no se apartará de vosotros su rostro si vosotros os volveréis a él. Ahora, para armar todo eso, debemos reconocer que lo difícil, la carga que vino a Ezequías, mi padre que está entregado en sacrificios humanos, argumentablemente, Ezequías probablemente no tenía hermanos vivos. Mi padre se metió en sacrificio humano y Dios no le quitó el reino. Aquí estoy, yo he prometido estudiar tu palabra. Yo sé, Dios, que tú eres un Dios de misericordia, clemente y compasivo. Aquí estás cortándome la vida. Y también hablemos de las matemáticas nuevamente. Dijimos antes que vivirá 15 años más Ezequías. ¿Y sabes qué más sabemos? Cuando se murió Ezequías, su hijo Manasés vino al trono, que no fue un buen rey. Pero ¿cuántos años tenía cuando llegó al trono? 12 años tenía. 12 años. ¿Por qué está tan estresado Ezequías? Está tan estresado porque si muriera en este momento, las promesas del pacto de Dios son cancelados. No hay simiente del Mesías porque Dios había prometido al rey David en 2 de Samuel 7:17, y voy a traer salvación, redención a través de tu linaje, rey David. Ahora, si nosotros armamos todo eso en el contexto de todo el Antiguo Testamento, podría usted decir que uno de los grandes temas del Antiguo Testamento es que Dios, a través de los miles de años de historia, a través de esas grabaciones del Antiguo Testamento, nos está diciendo y demostrando: yo voy a hacer el nivel de dificultad para proporcionar salvación más y más y más difícil, más y más desafiante. Pero lo que quiero decir con eso es, apenas terminamos los Juegos Olímpicos, y si usted siguiera a la natación o los gimnásticos, usted sabrá que el número de puntos que uno podría ganar por una competencia o esos tipos de cosas que ellos hacen tiene que ver con el grado de dificultad, nivel de dificultad en cuanto a la cosa, ¿no? Y hasta ahí extiende mi experiencia en esas cosas, ¿no? Pero si usted decide hacer como 5, 8 vueltas en tu saltar en el agua, ¿no? Que ese te vale más puntos que alguien que hiciera como 5 o 3 vueltas, ¿no? Y Dios, a través del Antiguo Testamento, nos podemos preguntar, ¿por qué no desde el principio enviar a Jesús a salvar el mundo? 50 años después de que cayera que cayera Adán y Eva, ¿por qué no enviara a Jesús? Pero Dios lo hizo para mostrarnos qué tan
depravada fue la humanidad, que no solamente fuera que la corrupción del mundo solamente se trataba de desear cierto pedazo de fruto, ¿no? Sino que la corrupción se metió hasta el corazón del ser humano, a quien Dios había mostrado tanta misericordia, que la corrupción fue tan metida que hermano matará a su propio hermano, que los sacerdotes y profetas usarán sus puestos para ganancia personal, que reyes instruidos y entregados con realizar y andar en la palabra de Dios caerían en la corrupción de sacrificio a ídolos, aun a sus propios hijos, la corrupción del ser humano, que sigue cada vez para mostrar qué tan hostil es la semilla de serpiente, la semilla de la mujer, siendo Abel matado por Caín, mientras él muestra las naciones atacando juntos a Israel. El Señor aumenta el nivel de dificultad al decir: el Mesías no solamente vendrá de cualquier linaje, Él vendrá a través de Abraham y Sara. Abraham casi está muerto y Sara es estéril también. Pero Dios está haciendo lo que tú no puedes soñar de lograr, yo lo voy a hacer. Y Dios a reducir la lista de quién podría llevar el simiente prometido del linaje de Abraham. Más adelante dirá que el niño de Cristo vendrá, el niño Cristo vendrá del linaje de Judá. Y aquí está Ezequías, probablemente el último de sus hermanos. Aquí viene la palabra de Isaías: no vas a levantarte de tu lecho. Ezequías, por la fe, de hecho, se da cuenta de que esto no solamente el fin de la historia conmigo. Si esto de hecho es cierto, nosotros hemos creído en vano. Mis padres, mis antepasados, estas generaciones anteriores han confiado que el Dios del pacto enviaría salvación. ¿Y ahora qué? Así que es por eso que en versículos 10 hasta 14 él está tan destrozado por esto. De hecho, él dice, en base a lo que significa esto, yo dije, versículo 11, dije: no veré a Ja en la tierra. Recordamos que este nombre Ja es como una versión abreviada del nombre Jehová, en vez de ser irreverente. Y si no está hablando de amistad cercana con Dios, que yo puedo hablarle como por primer nombre. Y él dice: eso va a desaparecer y no va a tener esa amistad, esa cercanía con el Señor ya no más. Y además no habrá más seres humanos, no verá más hombre alguno, si esta verdad es el plan. Es parecido a cuando en el libro de Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, creo que es en 1 Corintios 15, ¿no? Cuando si no es cierto la resurrección, si Jesucristo no es de hecho vivo hoy, nosotros debemos mostrarnos piedad, porque hemos invertido todo nuestro futuro, hemos edificado toda nuestra existencia sobre esas promesas de Dios, y si no son ciertas, entonces ¿qué haremos? Así que cuando viene Isaías y dice: Ezequías, tú vas a morir y no vivir, hay una finalidad a este mensaje que Ezequías escucha. ¿Verdad? Tú morirás y no vivirás. Es de corta la idea de cómo leemos en Hebreos 11, que aun como Abraham pensaba que iba a sacrificar a Isaac,
Por la fe, él cree que Dios lo levantará de entre los muertos nuevamente. Y claro, el Señor tenía otro plan. Pero Isaías aquí está dando la última palabra como si fuera la palabra del Señor. Es que tú morirás y que no hay resurrección para ti. Aquí estoy yo, entonces el último del linaje del pacto y Dios. He buscado tu rostro. Si tú vas a quitarnos el linaje, ¿por qué no lo hiciste en anteriores generaciones? Yo he confiado en ti. Me siento tan traicionado y lloro fuertemente. Pero no se deja por vencido. En cambio, vemos a Ezequías en medio de la muerte pidiendo a Dios por vida. Y en eso es buen ejemplo para nosotros, en que hay un llamado aquí para nosotros en medio de nuestra muerte, que nosotros somos invitados por Dios a pedir vida. Versículo 14. Ezequías ora, parte de su oración dice, como la grulla y como golondrina, así me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, falla mis ojos. ¿Por qué? Porque estoy viendo hacia arriba. Dios, sigo buscándote, haz algo por mí. Aun como la sentencia de muerte está por encima de él clama a Dios. Y hay una invitación ahí con usted y para conmigo, mientras vemos a la sentencia de la muerte, los áreas de muerte en nuestras propias vidas. Puede ser que esta mañana, que usted se encuentre bajo el peso interno del pecado y sin Salvador, sin esperanza, sin Cristo en el mundo. Y Dios le dice a usted, ven a mí para tu salvación, ven a mí y encuentra en mi vida y yo te daré vida eterna desde tu muerte. O puede ser para usted, puede ser un pecado resistente, puede ser algún tipo de adicción que sigue atacándole y lleva muerte a su existencia. O puede ser una mentalidad, una lucha con una amargura particular, lamentación particular que ha venido a su vida y usted dice, ¿cuándo viviré nuevamente? ¿Cómo saber cómo podré yo vivir nuevamente con ese tan pesado, esa lamentación, ese tristeza? Siento que estoy muriéndome un día más cada día que vivo. El ejemplo de Ezequías es, ven, pide, trae esa muerte al Señor, tráeselo. Otra cosa que puede ser para con usted, puede ser un pecado constante, un área con falta de gozo y con lucha, puede ser un lugar de muerte espiritual. ¿Verdad? Yo sé que he sido avivado en Cristo y sin embargo, mientras veo al rango de quién soy espiritualmente, yo sé que Dios desea que sea persona de oración y sin embargo no me encuentro en mi oración con vida. De hecho, mi vida de oración está muerta y debo adorar a Dios, alabar a Dios, orar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tener comunión con los cristianos. Han muerto, siento que han muerto y esta parte de mi vida está seca, encubierta, y puede haber una amargura del alma para con nosotros. O digamos, yo sé cómo se debe ver la vida cristiana, yo sé que este pecado no debe estar dominando mi vida, yo sé que esos pensamientos enojos o amargos no deben estar ahí, están persiguiéndome, destruyendo mi felicidad. Yo sé que debe de haber vida y debo ser ese tipo de persona, pero siento muerto y me la causa lamentar mucho. ¿Y qué es lo que hacemos? Versículo 11.
esta oración simple de oración de salvación que vemos una y otra vez en una forma un poco diferente, pero a través de todas las escrituras, esas palabras de tres palabras, esa oración de tres palabras, en este caso, haz algo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Señor, si tú no te metes en esto, si no actúes, yo estoy muerto y ha llegado a mi fin sin ti. Ahora la oración de Ezequías puede ser preocupante a usted en cuanto a esto. Ahí viene una palabra directa del Señor. O arregla tus asuntos, no tú morirás y no vivirás. Bueno, eso es muy claro. La verdad es apropiado orar. La verdad es, eso parece faltar respeto, parece que está argumentando, parece está ingrato o nos está sometiendo a la bondad revelada de Dios. Pero me recuerda algo de que hablaba Gordon, que decía que de hecho cuando nosotros oramos, siempre estamos de hecho orando en otra dirección de la voluntad actual revelada. Dios, esta persona está enferma, pedimos que tú la harías mejorar, sanar. Dios, este pecado me parece estar conquistando, pedimos que me des victoria y todo lo demás. No oramos, Dios, quisiéramos adorar en un lugar con alfombra, que pues ya tenemos esto, ¿no? Dios, quisiéramos mucho tener sillas en que sentarnos mientras venimos a adorar en nuestra iglesia, pues ya tenemos esto, ¿no? Así que todas nuestras oraciones, de hecho, son en respuesta a providencias de Dios, en que digamos, pues este nos parece desde mi punto de vista no lo mejor. Me parece no ser lo preferido, así que yo te estoy pidiendo con sumisión que cambies el rumbo de la historia. Estoy pidiendo que tú cambiarías a lo que está sucediendo aquí en la tierra en cuanto a nuestra nación y guerras mundiales o a mi piel con lastimada, ¿no? Cosas grandes, cosas pequeñas, Dios, yo deseo, otra cosa que sucede. Es lo que Ezequiel está haciendo obviamente en cuanto a algo grande, una oración. Aquí la oración nos invita a hacer esto, que traigamos nuestros áreas de muerte a Dios para pedirle que Él le dé a usted vida. Y alabado sea Dios, que Dios, claro, en este pasaje, pero también una y otra vez a través de todas las páginas de la escritura nos muestra que Él está dispuesto a dar vida a los muertos, a gente como usted y yo. La palabra del Señor, versículo 4, viene a Isaías segunda vez, a Ezequías a través de la boca de Isaías, y dice, ve, di a Ezequías, así dice Jehová, Dios de David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus 15 años, y te libré a ti de esta ciudad de mano del rey de Siria, y ampararé a esta ciudad, esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho, haz aquí que yo vuelva a traer la sombra de las gradas que ha descendido en las gradas de acá por el sol, 10 gradas atrás. Y no sabemos si es 10 gradas en una escala de 360 grados, como nos enseñaban en la clase de geometría. No sabemos si esos son 10 pasos en un reloj, como 2 horas y media o tiempo en su reloj. Simplemente no sabemos. Tampoco sabemos cómo es que Dios logró este milagro. Causó que retrocedió la Tierra por 10 grados, ajustó el ángulo de la Tierra de alguna forma, hizo que el sol, la luz del sol refractaba de diferente forma, tomando esos 10 grados de tiempo ordinario.
o para que alcanzara el reloj, o fue algo del momento, cuando a lo mejor 2 horas y media en el reloj tardó como 10 minutos y volvió, como que saltó a tiempo actual. No sabemos, simplemente no sabemos cómo funciona esto, pero si usted quisiera pasar los siguientes 2 años de su vida leyendo sobre las diferentes ideas de cómo puede ser que sucedió eso, yo creo que hay mucha información ahí afuera. Si usted cree que ese sea de ánimo y edificante a usted, pero yo quisiera decirles a usted que simplemente no sabemos cómo funcionó. Solamente sabemos que Dios usó esto para confirmar a Ezequías que él sanará y que la muerte no prevalecerá y que él tendría los 15 años de vida más. Dios dio vida a Ezequías. Y claro, eso se encaja a la historia más amplia de la Biblia, ¿no? Porque Dios levanta a los muertos y da vida a gente como nosotros, finalmente a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que la muerte no tendrá la última palabra en la economía del pacto de Dios, y que en el pacto de Dios no es solamente la muerte física, sino la muerte espiritual también, que no está permitido a tener la última palabra. Así que nosotros oramos por la fe pidiendo que a Dios que el poder de la resurrección que dio vida a Jesucristo también reinará en nosotros, para que nosotros podríamos ser sacados de muerte espiritual y traídos a vida, que nosotros, muertos en nuestros pecados anteriormente, andemos en novedad de vida, para que permitiría Dios las cadenas del pecado que nos enredan, que los malos hábitos, los lugares en que nos encontremos luchando con la muerte espiritual. No quiero hacer esto, aunque en la gloria de Dios Él causará vida nueva a brotar a nosotros, cambiando nuestros corazones, para que digamos: yo deseo obedecer a Dios y me encuentro viviendo por Dios en formas que nunca imaginaba antes. Que nuestras oraciones, nuestra expectativa será que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Jesucristo resucitado, que intercede por nosotros, que ellos prevalecerá sobre nosotros. El quien está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Y si ustedes, algo como nosotros, nosotros necesitamos examinar cuáles son nuestros pecados y ser resignados a esos pecados. Decir: así es como son las cosas. Solamente soy débil en la oración, solamente me deprimo, solamente soy una persona así. Que en vez oremos por la fe diciendo: Dios, tú has sacado el cuerpo muerto de Cristo de entre los muertos, así que me puedes dar a mi vida, y Dios es glorificado hacerlo en sus vidas. Y Ezequías entonces nos guía en 2 respuestas a esta obra que da vida, obra de Dios. La primera respuesta es que Él usa la vida que Dios le dio para alabar a Dios, ¿verdad? Que cuando Dios nos da vida, que no es meramente para que podamos decir: oh, wow, genial, tengo 15 años más de vida. Hombre, hay montañas que quisiera escalar y hay novelas que quisiera escribir. Hay vistas que quisiera ver al lado del mar Mediterráneo. No, Ezequías dice: porque tú has hecho eso por mí, yo te alabaré. Tú me has dado a mí luz y voy a vivir el resto de mi vida, versículo 15, a la luz de ese momento. Yo creo que es de ayuda, que puede ser una interacción mejor aquí de versículo 15, que diré: Él me lo dijo, Él mismo lo ha hecho, andaré recapacitando en la amargura de mi alma todos mis años. A la luz de las tinieblas que
de que Dios me ha sacado, nunca jamás voy a olvidar ese día, nunca jamás voy a olvidar esa experiencia. Y soy diferente ahora, soy cambiado ahora. No está diciendo que voy a seguir siendo amargado el resto de mi vida por causa de eso. No, está diciendo a la luz de esta amargura y la salvación de Dios de mí desde esa amargura, yo voy a vivir de diferente forma, de diferente manera, porque versículo 18, el sepulcro no te alabará, sino versículo 19, el que vive, este te alabará, como yo hoy. El Padre yo haré notoria tu verdad a los hijos, y ellos, quienes fueron antes, pueden llevar testimonio de sacar vida de muerte. Y yo cantaré alabanzas a Dios, al Señor mi Dios. Una de las aplicaciones para usted y para mí es que necesitamos examinar a nuestras propias vidas para poder ver si hemos caído en lo que quiero llamarlo esta mañana un cristianismo humanístico. Yo estoy muy feliz porque Dios me da bendiciones. Estoy muy contento, soy un cristiano y amo la oración porque puedo usar la oración para recibir lo que yo deseo. Estoy tan contento que Dios entiende que el orden de prioridades, ¿no? Que esta comprensión que Él existe para hacer de emergencia en su vida más cómoda y más plena, ¿no? Es muy fácil caernos en ese tipo de cristianismo. ¿Sabe? Yo vengo a la iglesia porque si no, Dios me va a dejar de bendecir. Versus lo que Ezequiel está articulando aquí. Yo amo al Señor porque Él escucha mi súplica. Yo estuve en el pozo, en el hoyo. Estaba enredado en muerte. Y Dios me salvó. Así que, Dios, el resto de mi vida te alabaré. Y un medidor que usted podría ver en cuanto a los medidores de su vida cristiana, ¿estoy cayendo yo en un cristianismo enfocado en lo humano? ¿O estoy yo entregado en un cristianismo que glorifica a Dios? Es el medidor de cuánto tiempo dedico a alabanza a Dios, cuánta energía, entusiasmo coloco en alabar a Dios. O se trata más mi vida cristiana sobre los dame, necesito más de eso. Oh, sí, también mientras estoy aquí, algunos de mis seres queridos tienen cosas que ellos quieren también. O me regocijo en abrir mi boca y alabar a Dios. Ezequiel dice, Señor, sálvame. El Señor me ha salvado, así que cantaré a Él todos los días de mi vida. Número 2, Él nos dice, no solamente significa que alabaré a Dios, sino que también dice que me hace querer tener comunión con Dios. Que si Dios nos salva de muerte a vida, si Dios ha hecho grandes cosas para con usted y para conmigo, si el Señor ha hecho cosas asombrosas, que la respuesta correcta es decir que Dios increíble, quisiera conocerte mejor. Yo quiero estar contigo, quiero conocerte. Yo quiero experimentar la vida andando contigo y mientras la carga de Ezequiel no es, oye, Isaías, ¿cuándo puedo levantarme del lecho de esto? Porque tengo un juego de pickleball la siguiente semana, ¿sabes? Dice, en cambio, ¿cuándo puedo levantarme del lecho para irme a la casa del Señor? Versículo 22 y versículo 20 también. Dios, yo deseo comunión contigo. Yo deseo estar lo tan cerca posible contigo que puedo estar. Yo moraré en la casa, Señor, para siempre. Quiero empezar esto lo más posible ahora mismo.
Ezequías se enfrentó a la muerte y enfrentó a una muerte que significaba para él que todas las cosas en que había creído a Dios no serían ciertos, que las promesas de pacto de Dios fueron no y cancelados. Así que él clama a Dios y dice: Dios, levántame. Y Dios respondió y hizo esto. Y su respuesta es alabar a Dios y deleitarse en y tener comunión con Dios. Y lo que eso significa para con usted, para conmigo, es que necesitamos recordar los lugares en nuestras vidas en que el Señor haya alcanzado a nosotros para sacarnos del hoyo. Los lugares en que Él nos haya sacado del sepulcro. Y a lo mejor para con usted hay algo que pasó hace 10 años en su vida. De que usted necesita recordar hoy mismo. Y conmoverse nuevamente a decir: ¿sabes qué? Esos fueron momentos para cambiar toda la vida. Y necesito ser más agradecido. Así que necesitamos adorar como gente que ha sido salva de la muerte. Pero también hay una invitación aquí, que en estos lugares, áreas de nuestra vida en que encontremos a nosotros esta mañana en el hoyo y luchando y en muerte, que el Señor dice: clama a mí, y que su oración y la mía, por la gracia de Dios, es simplemente la oración de Ezequías: haz esto por mí. Dios, no puedo hacer una vida en mí mismo, pero tú sí. Así que Dios, persígame y yo te alabaré y moraré en la casa del Señor para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y damos gracias por ellos quienes han ido delante de nosotros, antes de nosotros. Damos gracias que tú usas el fondo oscuro de la muerte, desesperación y circunstancias difíciles para mostrar la luz de tu rostro, la gracia de la luz de tu gracia en nosotros. Pedimos en medio de las tinieblas de nuestras vidas, en medio de las áreas de desesperación y desánimo, que tú te mostrarías fuerte y que traerás vida de esta muerte por nosotros. Señor, somos tan agradecidos que Jesucristo esté vivo y que en Él y a través de Él que nosotros conocemos a tu compromiso permanente eterno a nosotros, tu pueblo. Así que ayúdanos, oh Señor, a encontrar consolación en estas verdades. En nombre de Cristo oramos. Amén.